Buenos días. Vamos a seguir hablando del esqueleto apendicular y hoy vamos a hablar de la cintura pélvica y de la extremidad inferior. La cintura pélvica, también llamada cadera, es una cavidad formada por los huesos coxales que están ubicados simétricamente con respecto a la columna vertebral. Los huesos coxales forman un anillo óseo que aloja las vísceras del abdomen. Cada hueso coxal está formado en realidad por 3 huesos, que son huesos planos, soldados entre sí. Y estos huesos son el ilión, el isquión y el pubis. Vamos a ver aquí una imagen del coxal derecho, una vista lateral. ¿Vale? Por lo tanto, aquí es la parte frontal del cuerpo y esta la parte posterior del cuerpo. Y vemos el ileón, este hueso más grande que constituye la cadera y del cual podemos nosotros tocar con nuestras manos las crestas ilíacas. Estas crestas, si ponemos las manos en nuestra cadera notamos este hueso, ¿vale? Ese es el ilión. En posición posterior, el ilión se une al sacro. Cada ilión, aquí lo vemos, una vista frontal, este es un ilión y este es el otro ilión, se unen al sacro por aquí. ¿Vale? Muy bien. El isquión está situado en posición inferior y posterior y sirve de apoyo para sentarse. Aquí también podemos nosotros con nuestras manos tocar los isquiones, es decir, si nos sentamos en una silla, digamos sacando culete, echamos el culete para atrás y tocamos con nuestras manos, notamos esos huesos sobre los cuales nos sentamos, esos son los isquiones. Y luego el pubis, que es en cambio el hueso que está situado en posición delantera, que cierra la cavidad pélvica por delante. Entonces, por detrás hemos visto que los iliones se unen al sacro y en cambio por delante, este anillo óseo que constituye la cadera se une a nivel del pubis. Entonces los dos huesos púbicos se unen en estas sínfisis púbicas. Bien, en la zona de unión de estos 3 huesos encontramos el acetábulo, que es eso, la cavidad que se articula con el fémur por aquí. ¿Vale? ¿Qué más queremos decir? Pues mirando esta imagen hemos comentado el sacro. Aquí tenemos el coxis, el ilión con su cresta ilíaca, el pubis, el isquión. Este agujero, esos 2 agujeros se llaman agujero obturador. Aquí tenemos este anillo de cartílago donde se unen los 2 pubis, sínfisis púbica, el acetábulo que aloja la cabeza del fémur y muy bien. Vamos a seguir. Vamos a hablar de la extremidad inferior en la que podemos identificar 3 zonas. La zona del muslo, que va desde la articulación de la cadera hasta la articulación de la rodilla. La zona de la pierna, que va desde la rodilla hasta el tobillo. Y el pie. Generalmente hablamos de pierna refiriéndonos a toda la extremidad inferior. En cambio, en la anatomía, la pierna sería solo, digamos, la parte desde la rodilla al tobillo y esta parte se le llama muslo. Vamos a empezar por el muslo y vemos que el hueso principal del muslo es el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. En el fémur tenemos una cabeza del fémur, esta protuberancia redondeada que se articula con el acetábulo de la cadera y tenemos aquí un saliente óseo justo en posición lateral que se llama trocánter mayor y este saliente sirve para la inserción de diferentes músculos.
¿bien? Y luego el trocánter menor, en cambio, es esta protuberancia más pequeña, que es una prominencia en la que se insertan músculos psoasiliacos. Entonces, estas dos prominencias, trocánter mayor y trocánter menor, sirven para la inserción de los músculos. En su parte inferior, el fémur presenta dos protuberancias que se llaman cóndilos. Son los cóndilos femorales. Entonces, son dos protuberancias que permiten la articulación de la rodilla. Este cóndilo se llama cóndilo lateral y este cóndilo se llama cóndilo medial. El cóndilo medial se encuentra más cerca de la línea media del cuerpo y el cóndilo lateral se encuentra en cambio en, digamos, el exterior, o sea, la zona lateral del cuerpo. Bien, aquí tenemos la rótula, que es un hueso corto y aplanado que forma la articulación de la rodilla. Y luego, en la zona de la pierna tenemos los dos huesos, que son la tibia y el peroné. La tibia también es un hueso largo, bastante más grande que el peroné, que está situado en la parte anterior, lo podemos tocar, la espinilla de nuestra tibia. Se sitúa en la parte anterior interna de la pierna y se articula con los cóndilos del fémur en su parte superior y en su parte inferior con el peroné aquí y el astrágalo, que es un hueso del tarso que forma la rodilla, ¿vale? Por lo tanto, vemos que aquí en la parte superior el hueso, la tibia se articula con el fémur y en cambio el peroné no se articula con el fémur. ¿Bien? O sea, el peroné, que lo tenemos aquí al lado, que es un hueso más delgado que la tibia, que se ubica en la parte externa de la pierna, por arriba se articula solo con la tibia, no se articula directamente con el fémur. En la parte de abajo termina en el maléolo, que es la protuberancia del tobillo, que también podemos tocar con nuestras manos y ponemos en nuestro tobillo ese hueso muy redondeado que tenemos en el exterior del tobillo, ese se llama maléolo. En realidad tenemos un maléolo también interno que podemos tocar con nuestra mano, ¿vale? Es la protuberancia interna de la tibia. Bien, el pie, en el pie podemos identificar tres regiones: la zona del tarso, del metatarso y de las falanges. Entonces, en la zona del tarso encontramos 7 huesos. El astrágalo, que digamos es el hueso que se articula con la tibia y el peroné para formar el tobillo. Luego el calcáneo, es decir, el talón. Y luego 5 huesos más pequeños que se llaman navicular, cuboides, cuneiforme primero, segundo y tercero, que constituyen el tarso. Y luego los huesos del metatarso, los 5, y las falanges de los pies, que se utiliza la misma regla para las falanges de los dedos de la mano. Entonces tenemos a las falanges proximales, las que están más cerca del centro del cuerpo, y las falanges distales, que serían las puntitas de los pies, que en cambio se encuentran más alejadas. Y luego tenemos a las falanges mediales. El dedo gordo del pie no tiene una falange medial, tiene solo una falange proximal y una falange distal. Bien.